Dios les bendiga. Un día más con ustedes para compartir nuestras habituales charlas sobre temas que tienen que ver con nuestra vida. Recientemente estuve leyendo un artículo donde nos hacía esta pregunta: ¿somos realmente discípulos del Señor o simplemente creyentes en el Señor? Al respecto, cuando leí este artículo fui a la palabra de Dios, y allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, desde el versículo 16 en adelante, leí lo que quiero compartir con vos. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo». Qué hermosa promesa, ¿no? Muchas veces nos tomamos de las promesas y dejamos relegadas las demandas que el Señor nos hace. Él nos asegura que va a estar con nosotros siempre, todos los días hasta el fin de los tiempos, pero también nos comisiona para que vayamos a hacer discípulos y les enseñemos todas aquellas cosas que el Señor nos ha enseñado. Por lo tanto, llamaba a la reflexión este artículo que les comento, que no es lo mismo creer en Jesús que seguir sus pasos. Ambas son expresiones que pueden sonar similares, sin embargo, guardan importantes diferencias. Una cosa es ser discípulo y otra es ser creyente. Un creyente puede tener fe, puede asistir a las reuniones de la iglesia, ser parte de una comunidad cristiana y muchas otras cosas que le hacen ver como un verdadero cristiano. Pero un creyente no necesariamente es un discípulo. De hecho, mucha gente se interesaba en Jesús cuando estuvo por esta tierra, pero no todos estaban dispuestos a seguir sus pasos. Recordamos el caso de aquel joven rico que decía haber hecho todo lo necesario para ser un discípulo, pero cuando Jesús le pidió que venda todo lo que tenía para dárselo a los pobres y luego seguirlo, aquel joven se alejó con tristeza. Evidentemente, él no estaba en el punto de ser un discípulo. Creía en Jesús y de hecho era un buen creyente que había cumplido con todos los pasos necesarios. Pero ser un discípulo era algo que para él claramente traspasaba sus límites. Por eso, en este artículo que leí hablaba de 5 características que deben ser parte de nuestra manera de vivir si de verdad anhelamos ser contados entre los discípulos del Señor. La primera característica es reflejar precisamente el carácter de Jesús. Rendir todas las áreas débiles de nuestra vida y sobre todo aquellas áreas de nuestro carácter que no es sencillo rendirlas, pero que son necesarias e indispensables rendirlas al Señor. No podemos decir que somos verdaderos discípulos si no dejamos que el Espíritu Santo nos vaya transformando, nos vaya moldeando para hacernos cada vez más parecidos al Señor. La segunda característica para ser un verdadero discípulo del Señor es estar dispuestos a servir. A esto precisamente vino Jesús, a servir y a no ser servido, a dar su vida en rescate por muchos. Vino a entregarse dando el todo por el todo sin pedir nada a cambio y sin ningún interés más que el de amarnos.
Y esa debe ser otra de las actitudes que debemos tener en nuestro corazón. La tercera característica para ser un verdadero discípulo es manifestar el reino de los cielos. Sabemos que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Por lo tanto, un discípulo debe ser alguien justo, pacífico y debe notarse en su vida el gozo de la salvación. Debe vivir los principios del reino de los cielos, como por ejemplo, perder para ganar, sembrar para cosechar, menguar para crecer. Y eso es lo que hace un verdadero discípulo. La cuarta característica es ser un agente de reconciliación. La humanidad, el mundo y Dios tenían una relación quebrada hasta que Jesús vino para restaurar esa relación. Por lo tanto, cada discípulo verdadero de Jesús debe buscar todas las maneras posibles para ayudar a aquellos que aún no han restaurado su relación con Dios. Un discípulo es un embajador del reino de los cielos en este mundo, llamado a publicar las buenas noticias del Evangelio. Y la quinta característica es, como nos decía la gran comisión de Mateo 28, hacer discípulos. Un discípulo jamás completará su camino de crecimiento si no hace otros discípulos. Es parte de nuestra misión. No existe forma de que uno se pueda llamar discípulo si no está metido de lleno en la meta de buscar y hacer discípulos. Y no existe una fórmula mágica al respecto. Muchos se preguntarán cómo se hace para lograr esto. Quizá muchos estén esperando recibir una serie de manifestaciones sobrenaturales para poder lograrlo. Pero no hace falta eso. Todo resulta de una relación con el Padre, de una buena relación con el Padre. Una íntima relación con Dios es lo que nos deja expuestos, transparentes, y nos permiten ver lo que todavía no ha cambiado en nosotros y debe ser cambiado. Mientras más luz dejemos entrar a nuestra vida, más evidentes serán las cosas que deben ser corregidas. Las obras de un discípulo se hacen realidad como consecuencia o como resultado de conocer al Padre en profundidad. Y claro que esto no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso. Es el fruto de un continuo caminar, de dejarse moldear, de ser procesado e incluso a veces quebrantado por el Señor. Un proceso que incluye ser un estudioso de la palabra de Dios, un adorador incansable y un buscador constante de su presencia. Esta es la pregunta que debe quedar hoy resonando por los rincones de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Somos creyentes o somos verdaderos discípulos del Señor? Yo creo con toda sinceridad que el Señor lo que está buscando son discípulos. Aquellos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos que quieran seguir el ejemplo de Jesús, que quieran caminar, que estén dispuestos a tomarse de la mano del Señor y caminar por este mundo hostil, viviendo bajo los principios del reino de los cielos. Yo espero que lo busques con todo tu corazón, que seas un verdadero, una verdadera discípula del Señor y que puedas a su vez ganar a otros para que también lo sean. Y aprovecho antes de despedirme para recordarte nuestras reuniones habituales en nuestro templo. Los miércoles 19 y 30 horas tenemos nuestra reunión de oración y luego al finalizar repartimos las viandas para aquellas familias que están pasando por necesidades. Los viernes a las 20 horas se reúnen los jóvenes para adorar al Señor. Sábados, 16 horas, merendero, una reunión para niños entre 4 y 12 años. Luego a las 18 horas nos reunimos en pequeños grupos
a los que llamamos discipulados. Y los domingos comenzamos a las 10:30 de la mañana en oración para que luego a las 11 aprendamos la palabra de Dios en la escuela dominical, en la escuela bíblica, y luego a las 12 pasar al Zoom de nuestra iglesia para recibir la palabra de Dios y para honrar al Señor y darle el culto, la adoración y la alabanza que Él merece. Estás invitado a todas estas reuniones, miércoles, viernes, sábados y domingo. Te esperamos para poder conocerte, para que te congregues y puedas aprender a ser una buena discípula del Señor. Dios te guarde y te bendiga, y si Él lo permite, nos vemos en este próximo fin de semana. Que así sea.